Sin Máscaras a través de Reporteros MX. Estimado Jesús, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, mi querido Manny? Te saludo con muchísimo gusto y a tu gran audiencia. Siempre un gusto estar por aquí, oye. Muchas gracias, estimado Jesús. En cualquier momento también entra el maestro Ricardo Sevilla para también entrarle sin máscaras en esta mesa de análisis. Primero déjame comenzar contigo, Jesús, iniciando preguntándote, ¿se necesita una consulta para definir el pulso popular de lo que ya siente la gente en torno al Poder Judicial? ¿Por qué lo hace Claudia? ¿Para darle legitimidad a su reforma judicial? Para que ante los ojos del mundo y de la sociedad civil se vean, es que no fue así porque sí, hay un porqué. ¿Por qué? ¿Por qué lo está haciendo Claudia Sheinbaum cuando muchos le piden que se ahorre ese paso? Pues mira, yo te contestaría en dos partes. La primera, me parece que no hay necesidad de una consulta. La consulta como tal, si queremos verla de esta forma, fue el pasado 2 de junio. Desde hace varios meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso sobre la mesa el Plan C como parte esencial de la campaña de Morena a la presidencia de la República. Incluso fue el argumento que se utilizó para no solamente votar por la silla del Águila, sino también por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y es que a final de cuentas, querido Manny, el Plan C, que va más allá, por supuesto, de la reforma judicial, aunque es uno de los puntos fundamentales, ¿no? Marca un derrotero muy diferente al que ha gobernado este país durante décadas y el mundo en general, que es el neoliberalismo. Estamos hablando de que el Plan C no solamente son letras, no solamente es el capricho de Andrés Manuel López Obrador, como algunos han querido ver, es la consolidación de un proyecto de nación. Y sobre eso es que votó la gran mayoría de los mexicanos y las mexicanas que participaron en este ejercicio electoral. Ellos dieron de manera decidida, de manera contundente su respaldo a llevar a cabo este tipo de acciones. Es decir, no es algo que se sacaran de la chistera de repente en una mañanera, un día después de las elecciones o 3 días antes de las mismas. Fue parte esencial de la campaña de Morena, fue parte indisoluble de lo que fue el discurso, la narrativa, la estrategia y sobre todo la apuesta por parte de la ciudadanía que no temió en ningún instante en entregar la Morena una hegemonía que vino a evidenciar incluso los absurdos de una oposición que ahora llora con lágrimas de cocodrilo, pero que ellos mismos se pusieron en este camino, porque pues fueron ellos los que rechazaron la reforma electoral, pensando en que era solamente un tema del INE y no leyeron las letras chiquitas, no leyeron simplemente toda la reforma, en el cual por supuesto se tocaba un punto esencial y que tiene que ver con lo que ahora estamos discutiendo de la famosa sobrerepresentación y que me parece que era una de las medidas más inteligentes realmente, porque era una cuestión de representatividad con base en listas en los estados y que y aun y cuando este punto es muy complicado llegar a la perfección, se ha tratado de hacer en diferentes ocasiones, siempre con un sesgo político. Me parece que en esa ocasión López Obrador, bueno, no me parece, estoy seguro, López Obrador hizo la propuesta más inteligente en esa materia, muy distinta a la que propusieron en el 96, a la que propusieron antes, a la que propuso Enrique Peña Nieto, a la que propuso Vicente Fox, a la que propuso el propio Felipe Calderón Hinojosa, en donde incluso hablaron de la eliminación de plurinominales. Y me atrevería a decirte, creo que es mejor esa propuesta que la que en este momento incluso sostiene la propia doctora Claudia Sheinbaum. Pero la oposición paradójicamente es víctima de sus propios errores. De ahí me parece que queda claro que la ciudadanía apoyó el Plan C y está de acuerdo con el Plan C. Otra cosa, por supuesto, en el caso concreto de la reforma judicial, que es parte de ese menú y que fue parte de ese apoyo decidido por parte de la gente, tiene que ver con explicarla, con profundizarla, con hacerla llegar a todos los sectores para que la gente esté perfectamente clara de qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. A mí me parece que ahí entran las formas, las maneras de gobernar, las maneras de ver cómo se deben de aplicar este tipo de circunstancias. Por un lado, Andrés Manuel López Obrador nos señaló durante todo este sexenio, no se le mueve ni una coma. Por el otro, Arturo Saldívar dice, pues estamos dispuestos a ajustar en donde tenga que ajustar. A final de cuentas, aquí lo que importa, creo, Manny, es que la reforma judicial responda a las necesidades de un sector que sí o sí tiene que ser reformado. Es decir, el Poder Judicial, el sistema de justicia completo, se tiene que reformar. Yo no entiendo por qué estas personas
nos dicen Pero a que ver, no se... Jesús, antes de pasar, perdón por la interrupción, antes de pasar a esa parte del análisis de que evidentemente se tiene que reformar gran parte del Poder Judicial, ahí también nos damos cuenta de que hay, como tú bien lo mencionas, dos estilos totalmente diferentes. Y aquí, pues no es una preocupación, pero sí lo resalto. A mucha gente le gusta el estilo del presidente López Obrador, ni una coma, que vaya así tal cual. Y no sé si esa mucha gente, esa mayoría de la población, esté lista para adaptarse a este nuevo otro estilo, al cual es más proclive Claudia de, pues vamos a ver si puede una pequeña modificación por acá, vamos a quitarle esto aquí, ponerlo acá, pues ya sabes, pequeños cortes que en sustancia la esencia seguiría siendo la misma, pero con algunos pequeñitos bemoles. ¿Tú crees que la población pueda ser receptiva con ese tipo de estilo de o va todo, todo o nada? Mira, a mí me parece que la gente dio un mandato. La gente dijo, yo voy por esto. Sí creo que debemos de comprender también que en este escenario en el que se está viviendo como tal, se tiene que manejar las cosas con sagacidad política, se tiene que manejar con inteligencia política. Yo estoy convencido que mientras no se toque la esencia como tal de la reforma, que es muy clara, querido Manny, que es un cambio sí o sí de esos paradigmas como tales, ¿no? Que es desde fortalecer defensorías públicas, desde elegir a los magistrados e integrantes de la Suprema Corte de Justicia por la vía popular, desde que es, por supuesto, limpiar el Consejo de la Judicatura, de que se vuelva mucho más transparente, que se democratice como tal y que se logre su consolidación como un verdadero poder al servicio de las mayorías, la forma tal vez no importe tanto en esta discusión, sobre todo en un momento en que los poderes fácticos intentan presionar al gobierno entrante con sus movimientos en la Bolsa Mexicana de Valores, en los mercados en general. Claudia Sheinbaum yo no creo que esté cediendo hasta el momento un ápice, me parece que solamente está mostrando una manera de cómo va a tratar de hacer ella las cosas, porque a final de cuentas tiene un control del poder legislativo, tiene una hegemonía y lo que no quiere ella, por lo menos lo que yo he entendido tanto de ella como de su gente más cercana, caso Arturo Saldívar, caso Juan Ramón de la Fuente y demás, es parecer autoritaria. Yo lo que creo es que Claudia Sheinbaum lo que no debe de perder jamás de vista, querido, es que la gente le dio un mandato, la gente la apoyó al 100% y la gente confía en que esas reformas se van a llevar a cabo en beneficio precisamente de las minorías. No creo que Claudia tuviera que parecerse a Andrés Manuel o algo por el estilo, pero sí creo que a final de cuentas de que se tienen que aprobar, se tienen que aprobar y se tienen que aprobar en el menor tiempo posible. ¿Para qué? Para que realmente se pueda dando una consolidación en los siguientes pasos. Es como, por ejemplo, cuando se ponía sobre la mesa el tema del impuesto a los ricos. Es necesario llevar a cabo el impuesto a los ricos como tal. Sin embargo, si no tienes una reforma judicial antes, pues te van a aplicar un lawfare si el Poder Judicial continúa bajo el control de los hombres y mujeres del dinero. Entonces, sí me parece que se tendrá que ir conforme a cada uno de los escenarios y de esta manera confiar en que se va a consolidar un proyecto de nación. Yo le pediría a la gente, claro, la gente lo que tiene todo el derecho a decir, a ver, a mí lo que me importa es que ya la aprueben en septiembre. ¿Por qué? Porque a mí me dijeron que la iban a aprobar, a mí me prometieron que la iban a aprobar y por lo tanto yo estoy convencida que así debe de ser. Y también hay que entender que es la manera de hacer las cosas de Claudia Sheinbaum. Ahora, yo te lo comentaba al principio, para mí es un hecho, el mandato está muy claro y no tiene que haber zigzagueos, no tiene que haber dudas, no tiene que haber temores y tienen que haber decisiones muy claras que lleven a cabo la consolidación sí o sí de esas reformas, porque de otra manera, pues estaríamos en una situación bastante complicada. Sobre todo, mira, hay un factor aquí que es muy importante para mí y que yo no sé si estoy en lo correcto, incluso la audiencia nos ayudaría a entenderlo mejor. Es, yo no creo que Claudia tenga que debatir o tenga que negociar en ningún momento desde un punto de vista de ceder hacia poderes fácticos. Es decir, no creo que sea sano, y no estoy diciendo que se esté haciendo, pero solamente para ejemplificar, que se pudiera ceder en partes esenciales, por ejemplo, esa reforma, como es elegir a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia por voto popular. Creo que ese tipo de puntos son en los que no se puede ceder para nada,
pero para nada. No se puede ceder en el combate a la opacidad del Poder Judicial. No se puede ceder en ningún sentido, por supuesto, en el tema de las defensorías públicas. No se puede ceder, pero para nada tampoco en lo que tiene que ser en la conformación del Consejo de la Judicatura. Es decir, en puntos esenciales como tal, no hay margen de maniobra. ¿Por qué? Porque estarías yendo en contra precisamente de lo que es la esencia de esa reforma. E insisto, yo entiendo los tiempos electorales, entiendo las formas de operar, pero sí creo que el mandato está extremadamente claro y no cabría la posibilidad de negociar absolutamente nada importante y clave con ningún tipo de poder que se acerque a tratar de mantener algún tipo de privilegio, ¿no? Ahora, tú hablabas de poderes fácticos. Me parece que, por lo menos en este caso, podemos destacar tres. El poder económico, que anda queriendo presionar con el tipo de cambio de relación peso mexicano-dólar. El poder mediático, que anda diciendo que si no le hace cambios, entonces estará toda la vida subordinada a Andrés Manuel, que no, Loret ya lleva 3 días consecutivos por 15ª vez. AMLO le corrige la plana a Claudia y demás, ¿no? Otro, poder mediático y finalmente el poder jurídico. La propia Claudia Sheinbaum revela el día de hoy que los ministros de la Suprema le enviaron una carta de felicitación fuera de tiempo porque aún no es presidenta electa constitucional y supuestamente quien debe de dar, bueno, no supuestamente, quien debe de dar la constancia es el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Entonces, los ministros se saltan esta parte, ya la felicitan como la pipa de la paz, vamos a llevarla tranquila. Y a juzgar por las palabras de Claudia, no parece que haya intenciones ni siquiera de negociar o de sentarse ahí con Norma Piña y demás. Entonces, me gustaría que analizáramos estos tres poderes fácticos. El económico, si te parece. ¿Están presionando los inversionistas, los especuladores o los especuleros, ya a veces, dependiendo de cómo se comporten cada uno de los empresarios, inversionistas, mercados y demás, con el tema del Poder Judicial? Sí, totalmente. Ahora, hay que recordar un punto, querido. Estos sujetos, a ver, los que están presionando son empresas mexicanas, son oligopolios mexicanos, que juegan mucho en la cuestión de la deuda, son tenedores de papel, son rentistas, en pocas palabras. Ni siquiera estamos hablando de inversiones trascendentales en un momento dado. Decía Francisco Gil Díaz que si no nos preocupaba este tema de los movimientos en el mercado, si nos iba a preocupar el tema del alza en los productos. Lamentablemente hemos dejado la discusión de la economía en manos de los ricos, querido Manny, y la realidad es que a ellos no les importa lo que les suceda al mexicano y mexicana común, ni mucho menos. Ellos aplican simple y llanamente sus políticas, sus medidas, sus acciones y sus estadísticas con base en sus propias preferencias y privilegios. Y en ese sentido, para ellos, por supuesto, el Poder Judicial es determinante. ¿Para qué? Para mantener esa serie de privilegios, para mantener, como lo hace Ricardo Salinas Pliego, a jueces sometidos, ¿no? A jueces cómplices, a jueces que de una u otra forma, ¿no? Atentan en contra incluso de la propia nación, del propio país, avalando despojos territoriales, avalando el despojo de recursos naturales, impidiendo que haya un cobro correcto de impuestos. Entonces, el poder económico está ahí, va a ser un contrapeso durante todo este sexenio, va a tratar de imponer sus condiciones, no en muchas, no en varias, sino en muchísimas oportunidades, y va a tratar, como lo trató de hacer con Andrés Manuel, pero no pudo desde un principio, de doblar a la presidencia. ¿Por qué razón? Porque el poder económico está acostumbrado simple y llanamente a tener gerentes al frente de un país, gerentes a los cuales les grite en cualquier momento y estos acudan a sus órdenes y resuelvan sus problemas. Por lo tanto, el movimiento de los mercados es parte de ello y es un movimiento que hoy, me parece que, Manny, hoy se destraba de una manera contundente cuando los banqueros nos dicen, no pasa nada, cuando la Asociación Mexicana de Banqueros dice, esta turbulencia va a pasar, es algo normal, es un tipo de presión que se está dando con una falsa narrativa. Ojo con ese detalle, lo da a conocer incluso Citibanamex, si no mal recuerdo, que señala, es una falsa narrativa, ¿no? Alrededor precisamente de un poder judicial. Es decir, estamos hablando de gente que acostumbra a generar inestabilidad y ese es el tipo de comportamiento que están teniendo. De ahí me parece también que las actitudes que ha tenido Sheinbaum para mí han sido correctas en el manejo de esta discusión. ¿Por qué? Una,
El sentarse con la gente de BlackRock, el sentarse con la gente, por supuesto, de otros ámbitos financieros, el hablar con la gente del Fondo Monetario Internacional, yo no creo que sea un aspecto de sometimiento como se quiso vender por parte de algún sector. A mí me parece que es un mensaje precisamente a inversionistas de decir, a ver, nosotros no vamos a ejecutar las cosas de manera draconiana, no vamos a caer en la exageración, no vamos a caer en el abuso, vamos a hacer las cosas conforme a la ley, conforme a derecho. Incluso sus palabras fueron tajantes en ese sentido, ¿no? Cuando habló de respetar el Estado de Derecho para los inversionistas, pero mandando mensajes muy claros. Ahorita que mencionabas lo del Poder Judicial, a mí me encantó cuando estaba escuchando ahorita antes de entrar al aire, la respuesta es clara y contundente, ¿no? O sea, les voy a decir que el tribunal no me ha reconocido. Entonces me queda claro que Claudia Sheinbaum no quiere ningún tipo de pacto con el Poder Judicial y mucho menos con Norma Piña, porque Norma Piña, como bien lo dijo el maestro Fabricio Mejía, una cosa es biología y otra cosa es ideología. La llegada de Norma Piña a la Suprema Corte de Justicia, por mucho que sea la primera mujer en encabezarla, no cambió absolutamente nada, incluso profundizó la podredumbre de este Poder Judicial, mientras que en el caso de Claudia Sheinbaum sí estamos hablando de que al ir por el plan C puede modificar todo un sistema. Entonces, por supuesto que el Poder Judicial ahí va a estar, ahí está, pero hay un detalle con esto, concluyo en este punto, querido Manny. El Poder Judicial no es todo el Poder Judicial. Hay que recordar, pero el poder económico no es todo el poder económico. Hay un grupo como tal, pero hay otro grupo que trabajó muy bien con López Obrador. Ahí están los mismos banqueros que consideran que la relación con Morena no es tan preocupante como lo está dictando el otro grupo. Entonces, al no ir ni siquiera de manera uniforme, van perdiendo conforme va pasando el tiempo esa forma de presionar en un mismo escenario. Claro, habrá que verlos en otros temas más sensibles, como puede ser la reforma de las 40 horas, como puede ser el tema de la minería a cielo abierto, que ahí unificas a otros grupos que hoy por hoy se han mantenido lejanos de toda esta discusión, ¿no? Correcto. De otra manera, tampoco habría salido Carlos Slim a dar un paseo por el Museo Sumaya con Claudia Sheinbaum. Permíteme darle también la bienvenida en estos momentos a otro maestro periodista, al maestro Ricardo Sevilla Gutiérrez, al cual le envío un fuerte abrazo. Ricardo Sevilla, un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Fuerte abrazo, bien recibido y plenamente correspondido, Manuel, Jesús, qué gusto coincidir. Pues aquí estamos listos para abordar el tema desde cualquier flanco que se pueda abordar y siempre reconociendo nuestras fallas, porque ya ves que ahí en la derecha todos son muy sabiondos, como diría el presidente López Obrador. Nosotros tenemos nuestras fallas, nuestros hierros y nuestras ausencias intelectuales, pero aquí estamos con muchísimo gusto para participar. Todos son muy impolutos, sobre todo en Atypical TV, que hay, bueno, pues cada quien se encuentra con ciertas joyas. Estábamos planteando, Ricardo, cómo la reforma judicial está tratando de ser presionada por diferentes aspectos. Ya hablaba Jesús del poder económico, te quiero plantear el poder mediático. Varios se han desatado en una ola de machismo y misoginia contra Claudia Sheinbaum, algunos cartonistas de plano en desacato total, escudándose en libertad de expresión, deshumanizando a Claudia Sheinbaum, poniéndola como una mascota y demás. Y analistas diciendo, bueno, es que la sobrerepresentación de Morena podría causar estragos y demás, ¿no? Como si ellos no estuvieran sobrerepresentados en los medios de comunicación y por demás, tú ya lo has visto en diferentes medios. Preguntarte si es nada más un asunto ocasional o lo que estaremos viendo en los próximos 6 años. Lo estaremos viendo por lo menos hasta que pase esta reforma, este proyecto de reforma. Todavía no es una reforma, se escribe en los medios de comunicación con minúscula, por lo menos así se debió haber escrito. Y bueno, los ministros, como bien planteaba Jesús, lo escuchaba atentamente, quieren hacer las paces con Claudia Sheinbaum, pero desde mi punto de vista tampoco es posible. Quieren limar asperezas con quien será la próxima jefa del Ejecutivo, pero tampoco será posible, y no será posible, Manuel, porque la reforma al Poder Judicial continuará tal como ha sido proyectada, una reforma, por cierto, sumamente necesaria y urgente, y aquí hacemos un llamado a la oposición o a esos críticos ocasionales que no la han leído, que no han tenido la paciencia o no han querido darle una leidita, que tiene aspectos muy, muy interesantes e, insisto, necesarios y urgentes. Dicen que los ministros y magistrados y jueces de circuito están preocupados. Sí, sí están preocupados, desde luego que están preocupados, desde luego que están inquietos, y se entiende esta inquietud
porque el Poder Judicial ve un futuro aciago. Al observarlo, ellos se dan cuenta de que el futuro cercano es un futuro fosco, digamos de esa manera, y lo es porque vendrán cambios, y esos cambios vendrán pronto. Son cambios que ellos no quieren, a los que se han opuesto, cambios a los que se han resistido, y es que el anuncio del presidente López Obrador hoy, por ejemplo, en la conferencia presidencial mañanera, que ya comienza a extrañarse, de que la reforma judicial podría aprobarse en su sexenio, antes de septiembre o en septiembre, sin duda le cayó como una granada de fragmentación a los críticos de esta reforma. De ahí que la mayoría de los ministros, ministras, magistrados y jueces estén temblando como hojas en otoño. Temen con toda su alma a esos cambios que se avecinan. Y uno se pregunta, ¿por qué temblarán? ¿Por qué se les nota tan medrosos, tan cabizbajos? ¿Acaso no están conscientes de que esos cambios que se proponen benefician al pueblo de México? Y la respuesta es categórica y dolorosa. Sí lo saben, pero no les importa y tampoco les interesa. Y es que desde hace sexenios el Poder Judicial se ha vuelto narcisista, ha mirado su sombra, ha mirado sus perfiles en el espejo ante una pared y sus representantes se han volcado sobre sí mismos. En los medios de comunicación de la derecha, como bien apuntas, que es donde se defiende la visión de la derecha corporativa, vemos mesas de análisis y de debate discutiendo narcisistamente, apasionadamente o por lo menos de una manera fingida sobre este tema. Pero son discusiones fingidas, sus preocupaciones son impostadas. Lamentablemente, detrás de cada una de estas supuestas defensas asoman los intereses individuales de los supuestos impartidores de justicia. Se sabe incluso en los mentideros políticos que hay magistrados y magistradas que han pagado a boletineros y chayoteros para que defiendan impúdicamente su causa. Y uno se preguntará, tocado este punto, ¿cuál es esa causa? Y la respuesta también es completamente nítida: seguir viviendo de las millonarias prerrogativas que a lo largo de esos sexenios neoliberales estos personajes han obtenido. Y yo me pregunto, también tocado este momento, ¿será necesario continuar documentando con datos duros, con periodismo de investigación, la ofensiva cantidad de prestaciones que tienen en el Poder Judicial? El pueblo de México está muy politizado y sabe y alza la voz y dice, bueno, ¿por qué esos sueldos millonarios de estos supuestos impartidores de justicia? ¿Por qué tan altos? ¿Será necesario recordar que los sueldos de estos impartidores de justicia son más altos que el del propio presidente de la República? Eso parece haberse ya difuminado ante la batahola de sucesos que estos personajes han impuesto en la mesa de discusión. Sueldos que, dicho sea de paso, son mayores a los que recibe no solamente el presidente de México, sino otros mandatarios en otras partes del mundo. ¿Será necesario mencionar los aguinaldos exagerados, las altísimas primas vacacionales que reciben, el anodino fondo para los egregios juzgadores que comen en restaurantes, no cualquier restaurante, no en fondas, sino en restaurantes de lujo? Ahí hay muchísimas respuestas, pero este tipo de minucias para ellos, para estos impartidores de justicia, parece no importarles. Me refiero a impartidores de justicia porque son ministros de la Suprema Corte de Justicia, son magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son jueces de distrito. Es el Poder Judicial en todo su esplendor, un Poder Judicial que, hay que decirlo, está dirigido, si se quiere, mal dirigido por un personaje que ha acumulado. Hacen la crítica de la acumulación del poder en una sola persona y ahí está Norma Piña, que ella es la que dirige dos partes fundamentales del Poder Judicial. Por un lado es presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por otro lado es la titular del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces la crítica parece que la lanza, pero les está cayendo como un yunque sobre sus propias cabezas.
Muchas gracias, Ricardo. Me gustaría pasar a otro tema que es con los de enfrente. Yo no creía, sobre todo con lo conservador que suelen ser en el Partido Acción Nacional, que fuesen fans de la necromancia, pero veo que sí, y más por las publicaciones recientes que hace Marco Cortés. Bueno, cada quien, hoy Max Cortázar con Ciro acusando a Marco, no, le gritó a Xochitl, casi todo el mundo se puso a llorar, sale Marco a defenderse, pues sí, le grité, ¿cómo va a ser eso de que la felicite en plena elección de Estado? Y hoy Marco anuncia que tuvo una reunión vía Zoom con los futuros senadores del Partido Acción Nacional. Tan pequeña será la bancada del PAN en el Senado de la República que literalmente caben en un Zoom, y son todos estos que estamos viendo en pantalla, resaltando algunos perfiles. Mauricio Vila sigue por ahí, todavía no se sabe si va a dar el brincolín a Morena. Han visto mejores días en Sonora, me queda perfectamente claro, en algunos casos de algunos otros legisladores, Enrique Vargas del Villar, Huitzquiluca, ¿no? Y la sorpresa es que yo hubiera querido la Interpol tener acceso a esta reunión de Zoom, Ricardo Anaya Cortés, quien planea volver pronto al Senado de la República, comandados todos por Marco Cortés. Se perfila el nuevo Senado de la República, Jesús Escobar Tobar, y el PAN, que ahorita vale menos que un pulparindo, peleándose el señor Jorge Romero Herrera, fundador del Cártel Inmobiliario, Demian Cepeda, el autocrítico menos crítico de la historia de Acción Nacional. Hay varias facciones que están buscando lo que quede del Partido Azul. Micrófono, querido Jesús. Perdónenme, se están peleando los pedazos, esa es la realidad de las cosas, de un partido que desde hace ya muchos años dejó de ser representante de los intereses populares. Si ya desde su nacimiento el PAN se fingió como una alternancia opositora, como un partido preocupado por las buenas costumbres, ya a partir de la década de los 80s, con la penetración del neoliberalismo, ¿no?, se convirtió en una parodia de sí mismo. Se convirtió en un partido que no tuvo ningún tipo de reparo, ningún tipo de límite para normalizar los despojos, para normalizar los abusos, para normalizar incluso la famosa necropolítica como una forma de administrar y gobernar un país. El mejor ejemplo lo tuvo un propio panista, Felipe Calderón Hinojosa. Lo que vemos hoy por el PAN es la consecuencia de una larga borrachera neoliberal. Son producto de una cruda, así de sencillo, personajes como Jorge Romero, como Marco Cortés, como Ricardo Anaya, como la propia Lili Telles. Marco Cortés es, para mí, el peor dirigente que he visto en Acción Nacional, peor incluso que otros personajes que han pasado por ese puesto, porque es un hombre profundamente berrinchudo, un tipo cínico que trató de normalizar y justificar pactos que son totalmente indeseables, como el que alcanzó con Alejandro Moreno para la repartición de hasta las notarías que juegan un papel determinante en el entramado de la corrupción política jurídica. Y Marco Cortés se mostró como lo que es, un tipo sumamente limitado como estratega político, un tipo que le gusta aparentar frente a las cámaras, un tipo que representa como nadie a esa banalidad tan peligrosa precisamente porque tiene acceso a los recursos, pero una banalidad para la cual las mayorías son desechables, para la cual acabar con la pobreza es acabar con los pobres criminalizándolos. Y va de la mano con alguien como Jorge Romero, este famoso líder de los Quintos, anteriormente conocidos como los Oceans, y que sí, han sabido sobreponerse y sobrevivir a todas las hecatombes panistas, desde la caída de Josefina Vázquez Mota, por supuesto la derrota de Ricardo Anaya, del sonriente Ricardo Anaya, y ahora, por supuesto, el caso concreto de Xóchitl Gálvez. Han sabido operar en su bastión, en la Benito Juárez, han sabido apoyar en la Miguel Hidalgo, han sabido extenderse hacia la Cuauhtémoc, pero me parece que la llegada de Jorge Romero a la dirigencia nacional del PAN sería algo muy similar a lo que está viviendo el PRI con Alejandro Moreno. Estaríamos frente a su enterrador en todos los aspectos, porque lo único que estarían haciendo es consolidar la llegada de verdaderos gángsters a la política en toda su extensión de la palabra, ya sin ningún tipo de recoveco, sin ningún tipo
de limitante. Para mí el Partido Acción Nacional se juega efectivamente su futuro, pero sobre todo se juega algo más importante en todos los sentidos y que tiene que ver con su propia esencia. ¿Hacia dónde va el PAN? ¿Se va a mantener como un partido mentiroso, como un partido tramposo, como un partido alejado completamente de las mayorías? ¿Va a tratar de convertirse en realidad en una oposición seria, más allá de la constante estridencia que manifestó durante todo este tiempo, más allá de que haya sido capaz de estar pagando millones y millones y millones de dólares, de pesos para crear la guerra sucia? Sí, hoy Max Cortázar nos muestra lo que durante varios meses estuvieron repitiendo varios analistas, las diferencias sustanciales y profundas al interior de un equipo de campaña que tenía una estrategia llena de ocurrencias, en donde Marco Cortés y Alejandro Moreno, dice lacónicamente el señor Max Cortázar, pues se quedaron con la lana, ¿no? Porque salían más ellos en los spots que los candidatos. ¿Para qué? Si a final de cuentas ya habían garantizado lo que era su permanencia en el poder legislativo. No tendría ni caso que lo hubieran hecho. Para mí es muy claro. Para mí lo que hicieron es jamás confiar en una candidata que desde un principio sabían perfectamente que no era competitiva. Xóchitl Gálvez ni siquiera fue ese fenómeno intermitente que trataron de vendernos algunos medios de comunicación, y tanto lo sabía Marco Cortés como Alejandro Moreno que no les interesó invertir en esa figura. A mí me queda muy claro que el Partido Acción Nacional está viviendo una de sus peores etapas y lo va a profundizar si llega gente como Jorge Romero al timón. Pero sobre todo me queda claro que esta última discusión entre Max Cortázar y Marco Cortés muestra las fracturas tan profundas que hay. Y como siempre lo hemos dicho y en otras oportunidades, querido Manny, a final de cuentas, querido Ricardo, a final de cuentas, cuando el barco se une, las ratas brincan. Y en este caso estamos viendo unas ratotas de este tamaño que intentan llegar al otro lado. Entonces, a ver en qué termina todo esto, porque ojo con aquello, ya Marco Cortés, Javier Lozano, Gil Swart, y bueno, por supuesto, nuestro queridísimo y siempre amable personaje llamado Felipe Calderón, pues ya se definen como la resistencia, ¿no? O sea, ya son la resistencia. Entonces, si así está la resistencia, no quiero ver a la liga, ¿no? Resistencia que calienta el agua, ¿no? Pues mira, yo la realidad de las cosas es que hoy por hoy no entiendo, muchas veces yo no entiendo qué quiere decir Javier Lozano. O sea, cuando Javier Lozano yo realmente me entra el fenómeno Homero Simpson y parece que es bla, 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 mentada de madre. Y en el caso de Gil Swart, se mostró, sí, autocrítico al principio, lo mismo que Germán Martínez, pero jamás podemos dejar de lado los intereses que representa Gil Swart. ¿Quién es Gil Swart y quiénes están detrás de Gil Swart? Entonces, tendremos que ser muy claros en este caso de este lado de la moneda para señalar a una derecha que va a tratar de convertirse en un obstáculo, pero no desde el aspecto institucional, sino desde el aspecto fáctico, ¿no? El barco que se hunde, Ricardo, dice Jesús Escobar, el barco que se hunde, pues sí, pero creo que no es lo mismo hundirse en primera clase en el camarote que con el resto de la población, y que creo quien sacó un buen boleto, sí, en este Titanic, que en alguna ocasión fue bastante poderoso, pero que sigue a la deriva, es Marco Cortés, porque al final de cuentas, él tendrá fuero asegurado. Creo que ya nos quedamos aquí con el barco, mi querido Jesús, así que pues hay que conducirlo como mejor podamos. Adelante, mi querido Ricardo, te escuchábamos a ti con tu opinión respecto a este tema del PAN. Fíjate que sí, Jesús, Manuel, ahorita que regrese, yo estoy plenamente de acuerdo contigo, me gusta la metáfora, estos personajes, estas personalidades del PAN están saltando como ratas, sin embargo, desde mi punto de vista ya no tienen esa agilidad, ¿acaso se estarán moviendo como tlacuaches, que son de la misma, digamos, de la misma estirpe? Pero ya están muy pesados y no van a lograr conseguir salvarse desde mi punto de vista. El PAN,
la gente lo sabe porque la gente recuerda y hace estas revisiones históricas. Ha tenido, desde mi punto de vista, dos momentos estelares, de septiembre a septiembre de 1939 a 1949. ¿Cuándo fue eso? El primer presidente de Acción Nacional fue Gómez Morín. En ese momento, él duró 10 años exactamente, por eso decía, de septiembre del 39 a septiembre de 1949, dirigiendo el partido Acción Nacional. Después tiene una etapa más o menos decente con Luis H. Álvarez, es en la década del 70, y posteriormente tienen la oportunidad histórica de poder hacer un cambio. Y esto les llega de la mano, curiosamente, del PRI, cuando Ernesto Zedillo Ponce de León decide jugar a la alternancia, le coloca la banda presidencial a Vicente Fox Quesada, aquel histórico 2 de julio del 2000. Ahí en ese momento tuvo el momento exacto y la oportunidad de poder llevar a cabo una transformación. Sí, una transformación desde hace 24 años. Acción Nacional tuvo dos oportunidades seguidas, sexenio de Vicente Fox, posteriormente Felipe Calderón, que aunque pertenecía a otro grupo del PAN, tuvo también esa misma posibilidad. No lo aprovecharon, no lo llevaron a cabo, decidieron lanzar por la borda, para seguir con esta metáfora que bien utilizas, mi querido Jesús. Lanzan por la borda las esperanzas de un pueblo de México que estaba harto, que estaba ahito ya del PRI, de ese partido político hegemónico, que ahí sí se ejercía el poder detrás del poder, que había manipuladores, que había grandes titiriteros. No se dieron cuenta que tenían esa posibilidad en sus manos y la derrocharon. Ellos gobernaron, desde mi punto de vista, sobre las bases que sentó el PRI. No descendieron al subsuelo, no se metieron al sótano de la corrupción que imperaba, y solamente hubo este cambio de administración, pero no fue un cambio de modelo político. Ellos insistieron en ejercer las mismas prerrogativas, derrochar, darle contratos a los mismos personajes, tanto a los intelectuales como a los hijos de sus amigos, y en fin, derrocharon esta oportunidad. No la van a volver a tener, porque el pueblo de México tiene memoria, desde mi punto de vista, insisto siempre. Ahora mal, ahora peor. Estos personajes ya han tenido la experiencia y creo que no han revisado la historia de su propio partido político. En 3 ocasiones, un mismo personaje ha dirigido ese partido político con funestos resultados. ¿Quién es ese personaje? Gustavo Madero. Gustavo Madero ha presidido Acción Nacional en 3 ocasiones. No ha logrado nada. Ha habido personajes como Bravo Mena, personajes como el propio Germán Martínez Cázares en épocas de Felipe Calderón, que lo tuvieron que sacar prácticamente a rastras y pedirle que renunciara, porque ya había hecho un desastre en ese partido político. ¿Quién denuncia a Calderón? ¿Quién denuncia a Martínez Cázares siendo unos jóvenes? Su propio mentor. Un personaje que sí tenía visos de ser un intelectual, que era un personaje que le interesaba bastante la ideología, la narrativa, que iba apoyándose en Gómez Morín. Me refiero a Carlos Castillo Peraza. Él es el que los denuncia y él es el que dice: estos personajes, yo abjuro de ser su mentor y prefiero alejarme del ejercicio político y volverme hacia los asuntos intelectuales que lidiar con ellos. Ya en ese momento Castillo Peraza pronosticaba la ruina que iba a ser Acción Nacional. Hoy, como dice Jesús, y yo coincido plenamente, lo único que se están peleando son estas migajas, estos pedazos, estos fragmentos, y lo van rompiendo en esa batalla, y ahí está resquebrajado. ¿Cuál es mi pronóstico? Y no necesito ser un augur para poder verlo de esa manera, porque me parece muy claro, es que va a terminar perdiendo el registro, porque por otro lado, ellos no se han dado cuenta
que los organismos políticos tienen la misma particularidad que un organismo vivo. Tienen un inicio, tienen un desarrollo y tienen un fin. Y el fin de Acción Nacional, como ya ha sido el fin del PRD y como va a ser el fin del PRI, prácticamente lo vemos ya dando los últimos estertores, va a ser ese, ya terminó su ciclo de vida, ha sido en algunos momentos, en algunos casos más largo o más corto su vida, pero la gente ha decidido democráticamente, ahora sí, quitarle el registro. No ha sido Morena, no ha sido López Obrador, no ha sido la transformación, ha sido el pueblo de México ejerciendo democráticamente que no quiere votar ni inclinarse por este tipo de opciones. Hoy lo vemos en el mapa teñido prácticamente de guinda, porque ahí hay muchísimo que estudiar. ¿Por qué el presidente López Obrador, todavía presidente en funciones hasta septiembre, tiene esa empatía con la gente? Porque es un modelo a seguir, porque la gente se siente empática con él, porque la gente siente que ha abanderado sus causas, la lucha social, el punto de vista de izquierda, aunque propiamente el presidente López Obrador no ha hablado desde la ideología de izquierda, sí hay estos destellos que hacen que empatice con la izquierda. Entonces, esto Acción Nacional no lo va a ver. ¿Por qué? Porque no lo quiere ver, porque ellos se empeñan en seguir modelando sobre la misma burbuja, y esa burbuja ya estalló y se derramó sobre sus cabezas huecas. Perdón que sea yo tan abrupto, pero desde mi punto de vista no le veo. Si fuera yo un médico, ya declararía in articulo mortis Acción Nacional. Ya no vuelvo a usar nunca más la analogía del barco, porque el barco del internet en Tabasco decidió hundirse categóricamente, pero ya estamos aquí de vuelta. Ya te estaban preguntando mucho si había saltado del barco, oye. No, yo creo que sí, es una moda que se está dando muy seguido en el Partido Acción Nacional y en la avenida Benjamin Franklin, por cierto, también hay en la sede del Partido Revolucionario. Bueno, el ya extinto PRD ya están liquidando a medio mundo, ojalá no se liquide igual el internet. Ricardo Sevilla, Jesús Escobar, maestros, los dos, les agradezco mucho que estén aquí en esta su casa informativa y expresen sus comentarios, sus ideas, sus análisis. Yo agradecido en el corazón. Jesús Escobar, ¿en dónde lo podemos encontrar en redes, maestro? Hombre, de entrada y antes que otra cosa, un placer, un honor compartir contigo, Manny, con Ricardo. De verdad, saben bien lo que se les respeta a ambos, se les admira. Nos encuentran en nuestra cuenta de X, de Twitter, ahí la tienen usted, @jet14003. Estamos en nuestro canal de YouTube como Jesús Escobar Tobar. Estamos también, por supuesto, en nuestra cuenta de TikTok con el mismo nombre, en donde ustedes cada mañana a las 11, a las 8:30, 21:30, estos dos últimos por la noche, subimos análisis, comentarios precisamente al acontecer nacional. Amén, por supuesto, en notas especiales, entrevistas, en fin, pequeños fragmentos del acontecer, de todo lo que está ocurriendo en México y en el mundo para que también estén bien informados. Y como siempre me quedo, Manny, felices de participar contigo en tu canal, en tu espacio, en un espacio tan gustado y que sin duda alguna es un honor para tu servidor. Al contrario, el honor es totalmente mío de estar rodeado de maestros. También es el caso del maestro Ricardo Sevilla. Querido, ¿en dónde te podemos encontrar en redes sociales? Gracias. Antes que otra cosa, me da muchísimo gusto ver que Jesús Escobar y tu servidor, yo creo que estamos en el mismo equipo porque percibo que la camisa es del mismo color o más o menos ahí, entonces que no se vaya. Es amarillita. Es amarillita también. Eso sí. Entonces, pues, en memoria pero no por el PRD, que quede claro. No vayan a decir este es de los chuchos y no, nada que ver. Yo he de decir que la mía es amarillita, pero de colorada. Entonces, ahí, digámoslo de esa manera. No, hombre, un gusto coincidir contigo, Jesús. Un gusto, como siempre, participar contigo, mi querido Manuel, con el público que tienes aquí en este canal tan agradado, tan gustado, como dice Jesús. Y aquí estamos al pie del cañón cuando se nos requiera. Y síganos en nuestras redes sociales, como lo está usted viendo en su pantalla, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganos también en Los Datos Duros,
Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche y todos los días en Sin Censura al filo de las 11 de la mañana allá con el amigo Vicente Serrano. Y bueno, pues aquí estamos atentos a la información. Va un abrazo para Jesús, otro abrazo fuerte también para Manuel y para la gente que nos ve y que nos escucha. Abrazo más grande que la sede del PRD a los dos. Muchas gracias Jesús. Ricardo, bendiciones y estamos en contacto.